Este programa es una presentación de Administración Nacional de Puertos, Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. La entrevista de Punta News esta semana es con el director departamental del INAU Maldonado, Eduardo Rodas. Es un gusto recibirte, Eduardo. Vamos a charlar contigo de unos cuantos temas. Bueno, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar en contacto con ustedes, que aparte no nos conocemos de ahora, ¿no? Sino que de muchos años, así que hace muchos encantado. años, y vos en distintos roles. Sí, bueno, y eso haber estado en distintos roles, creo que fue uno de los motivos para que el directorio de INAU, cuando yo me iba a jubilar, tenía todo preparado para irme, me pidieron que no me fuera, y como INAU se vincula con el Poder Ejecutivo a través del MIDES, y yo había sido director de MIDES, funcionario de carrera, que aparte es bueno aclarar que no es un cargo de carácter político, pasé en comisión, sigo siendo funcionario del MIDES, pero cumpliendo funciones en INAU. Bueno, pero además de INAU, estábamos charlando recién contigo, o sumado, digo, INAU es un organismo que integra varias comisiones departamentales. Recién hablábamos contigo, la Comisión Departamental de Drogas, la Comisión Departamental, que no sé si es de Prevención del Suicidio. Y además en estos días hemos tenido también una conmoción social después de lo que pasó con este chico adolescente en Punta del Este, donde si bien INAU, digamos, no tiene una cuestión directa sobre ese tipo de situaciones y demás, pero es una conmoción social que involucra a un menor de edad, un fallecido, y todo el tema, ¿no?, también del entramado que hay como sociedad, como padres, interpelarnos como educadores, como formadores de opinión. Y la gente se pregunta qué podemos hacer para frenar estas cosas, ¿no? Y para que no pasen más. Sin dudas. Hace pocos días, como consecuencia de esto, alguien decía la juventud, y desarrolló toda su teoría sobre la juventud. Y la juventud es tan inmensa como jóvenes hay en el Uruguay, porque a las 5 de la mañana, que más o menos fue la hora que se dio la pelea, en el medio rural hay un montón de jóvenes que se están levantando o están ordeñando ya, y otros están estudiando y preparando un examen, y ya me decían que había muchos jóvenes que tomaban alcohol, y yo les decía, y hay muchos otros que no, y hay algunos que fuman marihuana y muchos otros que no, y es la humanidad, y es la muchos sociedad. Que salen de noche y otros que no. Y otros que a esa hora entran a trabajar, seguramente. Y bueno, lo que sucedió fue lamentable. Fuera de micrófonos hablábamos, antes de llegar a la entrevista, de que la violencia es algo que está instalada en la humanidad. Yo el otro día lo comentaba en otro medio de comunicación. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que en el auto lleva un palo o una cadena o la herramienta de levantar el gato o un arma directamente por si se arme algo? El mismo día, creo que fue, o el día anterior, jugaba acá en Maldonado, Peñarol y Deportivo Maldonado, y hubo 5 detenidos. Y uno piensa, es una fiesta deportiva, no es una final de un campeonato del mundo. En un partido del fútbol local hay 5 detenidos. Y además está bueno decir, porque así lo hablábamos también hace unos días, los jóvenes que se juntan en el puerto de Punta del Este, como los que se juntan en la Ramblita de Piriápolis, en la Rinconada, o en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, ahí, son producto de la sociedad. Quiero decir, no cayeron de otro país, son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, nuestros nietos. Entonces, acá, cuando hablamos de la violencia y del consumo problemático de sustancias, tenemos que interpelarnos todos, como hablábamos también hace un rato fuera de micrófonos. ¿Qué sucedió en nuestra sociedad para que hoy estemos así? ¿Por qué un joven de 19 años
sale en un momento de esparcimiento y lleva un arma blanca. ¿Verdad? Sí, o se le ocurre atacar de esa forma, ¿no? A otro y un Y menor quitarle la vida. Y acá también tenemos dos familias destrozadas, seguramente. Sí, claro. La del Sí. fallecido y la del joven, que seguramente se va a perder buena parte de su juventud atrás de las rejas. Sí, pero además, vos decías recién, ¿no? Tenemos que interpelarnos todos. Y en los organismos multisectoriales, como las comisiones departamentales, uno a veces se pregunta, bueno, a ver, ¿qué se hace, no? Si bien no hay una comisión interdepartamental o departamental donde interactúen distintos organismos para estos temas capaz que específicos, estábamos hablando recién de la de drogas o de la de prevención del suicidio, pero digamos, a mí se me ocurre que aprovechar ese tipo de ámbitos donde además todos, al vivir en este departamento, los que la integran son todos o los titulares o personas, digo, con cargo jerárquico dentro de los organismos, ¿no? Aprovechar esos ámbitos para generar cuestiones prácticas, ¿no? Sí. Cuestiones en territorio, decir, bueno, ¿qué hace falta? Más hincapié en temas de trabajar con familias, por ejemplo, y los padres, y ver si es un tema de desatención de los padres, si falta charla en la casa. Por otro lado, si es necesario reforzar los diálogos y reeducar a la juventud en algunos aspectos. Por otro lado, si faltan contenciones. Bueno, obviamente que está todo el tema del consumo, sustancia, manejo de drogas u otros. Pero digo, algo hay que hacer, ¿no? Sí. Acá lo que sucedió creo que es multicausal, y no quiero ser pesimista, pero a veces me da hasta vergüenza decirlo. Creo que hay cosas que son poco evitables. A ver, pongo algún ejemplo práctico. Si tuviéramos un policía en cada esquina de cada calle de nuestro país, creo que no evitaríamos que mataran a una mujer, que violaran a un niño, que maltrataran a un anciano, porque todo eso sucede de la puerta de la casa para adentro. Muchas veces sí, la mayoría de las veces sí. Difícilmente viole a un niño un extraño, es alguien de su ámbito más cercano. Entonces, por eso digo, y después reflexiono en otro sentido. No es un problema de falta de información o de falta de educación o de extractos sociales de las clases más pobres. Las cosas que entendemos que son negativas y que suceden en la sociedad. Hace no mucho tiempo, si no recuerdo mal, fue en Francia, se hizo un estudio entre personas que consumían distintos tipos de sustancias, distintas drogas, y quienes no consumían ninguna de ellas. Resulta que al cuestionario respondieron mejor en cuanto a las consecuencias negativas que provocaba en la sociedad y en el organismo los consumidores que los no consumidores. Quiere decir con esto que los que consumen drogas saben plenamente lo malo que es el consumo de lo que están metiendo en su organismo. No hablemos de drogas, hablemos de la sal y la hipertensión. ¿Cuándo la gente deja de ponerle mucha sal a la comida? Cuando el médico se le dice, ahí se empiezan a cuidar del colesterol, de la hipertensión. Entonces, no es un problema de educación y de información. Yo hasta creo que a veces no falla el diálogo entre padres. Un día lo comentaba con el doctor Radío, que es el secretario nacional de la Junta de Drogas. Yo le decía que a lo mejor tendríamos que trabajar en la autoestima de los jóvenes y en el coraje para que puedan decir que no. ¿A qué me refiero? El primer porro, el primer cigarrillo de marihuana, a nadie se le ocurre levantarse una mañana y decir, me voy a comprar un porro. Yo creo que el primer porro lo prueba porque se lo da a un amigo. Alguien por de su una barra. cuestión social, digamos, para no eso del adolescente de no decir que no, de para no sentirse ajeno excluido de los a su grupos, barra. claro. Entonces, porque además sabido es que aquel que dice que no, pero ¿qué te la mandás? ¿Qué te haces el diferente? Entonces, por continuar perteneciendo a su grupo, a veces no tienen el coraje de decir que no. Sí, o a veces entender, digamos, como que se ha traspolado, ¿no? Porque en una época o en determinado momento, el que era diferente era el que fumaba droga, claro. o el que consumía droga de algún tipo, no el que no la consumía. Hoy en día parece que es al revés. Sí, claro, además nos pasa otra cosa.
que también lo sabemos fehacientemente por estudios sociales que se han hecho. A partir del momento de la legalización de la venta del cannabis recreativo, la venta de la marihuana, que está legalizada en nuestro país para mayores de 18 años. Es una regulación del mercado, ¿no? Pero la gente lo ha entendido como que es como que no pasa una cuestión, nada. perdona tutti, digamos, Claro, abierta. y aparte como que no pasa nada. El desarrollo de las personas, el desarrollo cerebral, llega hasta los 25 años. Si nosotros a partir de los 14, 15, 16, 17 o 18 años y hasta los 25 consumimos marihuana, se afecta el desarrollo cerebral. Entonces ahí también aparece la desvinculación del sistema educativo. Nosotros en INAU, a nivel de Maldonado y a nivel país... ¿Cómo lo tienen medido eso? Bueno, te voy a contar un ejemplo que es bien ilustrativo de lo que voy a decir. Hemos tenido niños que nacieron en el hospital de Maldonado que el Poder Judicial, así como nacieron, dijo pase amparo de INAU, porque la madre consumió cocaína durante todo el embarazo. Niños nacen hoy en el Uruguay con cocaína en sangre. Imaginemos cómo está el desarrollo de ese bebito que su mamá ingirió alcohol, marihuana, cocaína, pasta base, cualquier... probablemente tuvo poco y nada de control durante el embarazo. Claro, también. Y entonces después ese niño, que no solamente tuvo una nutrición, sino un consumo de drogas, después tiene bajo desarrollo intelectual y en la escuela le va mal y seguramente va a dejar el liceo. Sí, seguramente va a tener otros problemas también, claro. Además del desarrollo y de la dificultad de aprendizaje. A veces también, y ahora entro en otro tema, la pobreza se reproduce a sí misma. Porque aquel joven, aquella jovencita que crece, después tiene un hijo, ella o él, padre, madre, no terminaron la escuela, no lo van a poder ayudar en los deberes. No sé si logro ejemplificar cosas que como pueden que pasar. se hacen bucles, ¿no? Y la gente se va metiendo en esos bucles y no pueden salir y se reiteran las situaciones. Pero bueno, el desafío también de repente está por... Bueno, cómo cortamos la cadena y cómo sacamos a alguien, por alguien hay que empezar, sea ese niño, sea el recién nacido, sea otro, de ese círculo. Nosotros, y logramos... Exacto. Nosotros tenemos en el departamento de Maldonado 5 hogares, que en realidad no llevan ese nombre, llevan el nombre de la sigla CAF, que quiere decir Centro de Atención y Fortalecimiento Familiar, porque no queremos que los gurises estén en INAU. Cuando, por ejemplo, viene un niño porque se constató a través del Poder Judicial, informes técnicos, que sufrió vulneración de derechos, hablemos de maltrato físico, maltrato psicológico, en INAU no está ningún niño por situación de pobreza, que también esto hay que aclararlo porque hay niños, niñas y adolescentes de clases sociales altas, muy bien educadas, muy bien formadas, con poder económico, pero que sus derechos fueron vulnerados de determinada manera y por alguna razón el padre o la madre perdieron la condición de cuidado y vienen a INAU. INAU, desde que llega ese niño, esa niña o ese adolescente, comienza a trabajar para revincularlo con la familia. A veces no es la madre, la persona que le puede brindar cuidado porque por algo lo vulneró, y entonces empieza a trabajar con un hermano mayor, con una tía, con una abuela, para que pueda reintegrarse, porque nada mejor que estar reivindicar el derecho a estar en familia. Ahora voy un escalón más atrás, un casillero más atrás. La droga más consumida en el Uruguay está legalizada hace muchos años y es el alcohol. Sí. Es lo que más se consume en el Uruguay. Y que muchas veces también genera situaciones de violencia, de abusos, de accidentes de tránsito. Tipo. Bueno, ni hablar estoy hablando de aquello de la puerta para adentro, decíamos, ¿no? O sea, el alcohol también es un generador de violencia, de agresiones de todo tipo, verbales, físicas, psicológicas, porque a veces no hay agresiones verbales ni físicas, pero sí una situación, digamos, en el entorno familiar. Ahora, o sea, como en Uruguay, viste que los uruguayos tendemos a tener la teoría clara siempre, ¿no? Y generar comisiones, y generar espacios, pero como que nos cuesta llevar a la práctica o bajar a territorio y a que sea palpable para la gente, decir, bueno, está bien, no hablemos más, hagamos algo. Seguro. Sí, acá, por ejemplo, en el día de hoy tuvimos una reunión con la dirección de
Ejahuel, el centro de Ejahuel. Esto en el marco de las reuniones mensuales que hace la Comisión Junta Departamental de Drogas. de Drogas. Estuvo la Intendencia, vino gente de la Secretaría Nacional de Drogas, en ese espacio participan algunos municipios. Y recién hoy terminamos de elaborar una guía, hay muchos recursos, pero evidentemente no son suficientes. Ejahuel tiene una cantidad de camas para el tratamiento de las personas que además otra cosa, acceden a tratarse el problema de las adicciones. Porque el tratamiento para las personas que quieren dejar de consumir drogas no es obligatorio. Y ahí incurrimos en la internación compulsiva es en otros casos, no existe básicamente. No existe ni para los menores de edad ni para los mayores. Han venido madres, cuando yo era director del MIDES, a decirme, tengo mi hijo con un problema de consumo de droga, no sé qué hacer con él, me roba, se lleva la garrafa, me reo. ¿Y qué edad tiene? 25 años. ¿Y él quiere dejar de consumir? No, él dice que está bien así. Y estamos fritos. Hay que decirlo con todas las letras. Sin embargo, hay personas que han golpeado la puerta de INAU, del Plan Integra, que es un convenio entre la Intendencia y ACE, del área de adicciones de la Intendencia, que han dicho ayúdenme. Y bueno, ese que dice ayúdenme, hay un periodo de desintoxicación, después puede ir a Ejahuel, pero ahora también me voy un escalón más adelante, o 2 o 3. ¿Qué pasa el día después que la persona deja de tener un consumo problemático de sustancias? Si no tiene trabajo. Y si muchas veces no tiene casa donde volver porque la familia Exacto. se despegó, ¿no? Claro, entonces alguien que tiene un currículum que no es muy bueno, que en los últimos 6 meses no trabajó, se presenta en algún lugar, por más que esté recuperado desde el punto de vista de su adicción, también es difícil. Y acá deberíamos exhortar a los empresarios y comerciantes a que den una oportunidad. Hay empresas grandes de Maldonado que tienen un convenio y abren un cupo para esas personas. Como por otro lado, pienso en personas que cometieron faltas, que cumplieron una condena y salen liberadas de la cárcel y no consiguen laburo. No con esto estoy justificando el delito, pero quiero decir, es una realidad que vivimos. Recuerdo un caso en San Carlos, donde yo vivía y trabajaba hasta no hace mucho, de un joven que se recuperó, vino divino, robusto, hasta diría. Había estado varios meses en una clínica, vino y yo creo que al mes y medio estaba igual que cuando se había ido, porque fue a golpear un montón de puertas buscando trabajo, se siguió vinculando con el entorno de consumo que antes había, no pudo sostener el decir que no y volvió a consumir. Entonces acá tienen que cumplir un rol el Estado, indudablemente, porque somos responsables, con los funcionarios públicos, pero también yo creo que habría que hacer una exhortación a distintas cámaras empresariales, comerciantes, para poder generar cupos que den una oportunidad, una ruta de salida. Es como las personas en situación de calle, que lo comentaba cuando era director del MIDES. Nosotros abrimos refugio para personas en situación de calle. Y abrimos uno y abrimos otro, a nivel país digo. Y en Maldonado en el 2005 había 23, 25 personas en situación de calle. Años atrás, cuando fui director del MIDES, hicimos un censo de población en situación de calle y había 120. Hace poco la directora departamental de Maldonado del MIDES me decía que había más de 300. Sí. Entonces, si seguimos abriendo refugios, vamos a seguirle dando lugares donde duerman las personas. Pero lo que tenemos que trabajar es en encontrar rutas de salida para esa situación de calle en la que se encuentran. Que acá hay exclusión social, hay consumo problemático de sustancias, desarraigo familiar, y ahí lo que tú muy bien decías, el trabajo interinstitucional, técnicos que le metan cabeza, asistentes sociales, psicólogos. ¿No? Porque vos recién hablabas de un par de ejemplos, ¿no? Pero así como hoy mencionábamos que bueno, la primer droga social y más extendida tal vez es el alcoholismo, el tema del uso y consumo de alcohol. A ver, cuando uno va, por ejemplo, a los programas de Alcohólicos Anónimos en la mayor parte del mundo, o sea,
está el programa, vos lo cumplís, pero después básicamente seguís siempre ligado y seguís participando en reuniones y tenés un sponsor o un padrino que es tu respaldo para ese momento en el cual vas a quebrar la voluntad o la situación te lleva a pensar en tomar alcohol de nuevo. Acá muchas veces lo que pasa es que las personas están durante periodos cortos, porque también como hay pocos lugares, hay pocas plazas, los tratamientos para que la gente deje de consumir no pueden ser muy largos porque hay que generar los espacios para alguien más. Y cuando la gente sale de ahí, muchas veces sale sola también. Sí, claro. Sin ningún respaldo, sin nada que lo siga vinculando, que de alguna manera, y es muy difícil. Y creo que en Maldonado es más difícil todavía que en otros lugares. Y voy a comentar algo para ti, para la audiencia. Maldonado, de acuerdo al último censo de población que se hizo, es el departamento que más creció. Y esto lo sabemos los que trabajamos en el área social de toda la vida. La gente viene buscando una oportunidad de desarrollo, de trabajo. Y se queda. Es lindo lugar, hay laburo, me quedo. La gente que migra es joven, generalmente. O tienen hijos o los van a tener. Y una dificultad que tenemos en Maldonado es que muchas familias no tienen redes de contención familiar. ¿Qué quiero decir? En Flores, seguramente mucha gente de Flores es de Flores. Seguramente en Maldonado más del 50% de la gente que está no es de acá. Entonces faltan abuelos, faltan tíos, el jefe de familia se va a trabajar o la mujer se va a trabajar, los gurises quedan solos. No hay redes de contención familiar. Y lo mismo le pasa al que quiere salir adelante y no tiene un respaldo de familia. Se sabe, la familia es la base de la sociedad. Y Maldonado, con la gran migración que tiene, creo que tiene una dificultad que seguramente no la tiene la ciudad de Trinidad en el departamento de Flores. Sí, sin duda. Bueno, vamos a redondear antes de meternos de lleno en el capítulo INAU. Sí, cómo no. Esto que vos decías, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la Junta Departamental de Drogas recién pudieron ponerse de acuerdo y armar un puzzle. ¿De qué? Porque contigo hablábamos antes de empezar la entrevista, bueno, del acceso a la información que tiene la gente, de que la gente pregunta cuáles son los lugares, cuáles son los dispositivos, a qué puede recurrir, aquellos que consumen y que hacen ese paso consciente de querer dejar de consumir, las familias que a veces no saben cómo lidiar con el consumidor, se generan montones de problemas en la interna. Te diría que hasta los comunicadores a veces a la hora de dar respuesta a gente que nos pregunta ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces, ¿qué es lo que lograron hoy armar ese puzzle y cómo se va a traducir hacia afuera y hacia lo que debe recibir la gente de información y de saber cómo manejarse? Bien, mañana se va a estar presentando en el 5º piso de la Intendencia por primera vez una guía que creó la Comisión Departamental de la Discapacidad, porque acá también nos pasaba lo mismo. Un montón de personas con discapacidad no sabían dónde estudiar o a dónde recurrir, qué puerta golpear. Lo mismo pasa con el tema de las adicciones. Resulta que había un montón de respuestas del Estado, mínimas para el alto consumo que hay, pero también había muchos privados vinculados a distintas iglesias, voluntarios que por sus propios medios, nos enteramos hace poco, abren su casa para recibir a personas para que pasen ese periodo ventana de desintoxicación para después, por ejemplo, poder entrar a Ejahuel. Porque en Ejahuel, como en todas las clínicas del mundo, diría, el que es consumidor y viene con cocaína, o por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto, hoy no puede abrir la puerta y entrar. Claro. Tiene que pasar un periodo de desintoxicación. Además, para ingresar, hay que ver las condiciones de salud en las que esa persona se encuentra. Imaginemos que a un centro de contención de personas con consumo problemático de sustancias entra alguien con tuberculosis. Claro. Al rato lo tenemos a todos con tuberculosis. Sí. Entonces tienen que pasar por un examen previo, consulta con psiquiatra, por su propia seguridad y la seguridad de los otros. Bueno, entonces hoy terminamos de darle forma a un trabajo de investigación que hicimos. Ahora vamos a comenzar un proceso de investigación de las personas que están recurriendo a los dispositivos Ciudadela, al centro de Ejahuel, jóvenes que conocemos en INAU. Queremos saber cuándo comenzaron a consumir, qué consumen, cuánto consumen. Porque si no medimos,
si no hay evaluaciones, no se puede saber qué hacer. Yo siempre digo que el que no sabe a dónde va, cualquier ómnibus le sirve. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No, cualquiera voy para cualquier lado. Me subo en cualquier parada, cualquier ómnibus. El que no sabe a dónde va, cualquier ómnibus le Sí. sirve. Entonces, nosotros queremos tratar de hacer un abordaje, incluso en jovencitas que tenemos en INAU, con afección de su salud mental. Ahora también comenzamos un trabajo de investigación, porque a veces hemos tenido lo que le llamamos salidas no autorizadas. Sí. ¿A dónde se van cuando se van? Sí, y muchas veces no vuelven y muchas veces se generan problemas. Claro, y a esas veces tenemos salidas. que pedir el apoyo policial y a veces vuelven, a veces no vuelven. A veces se van porque quieren estar con una abuela. Y bueno, ahí empieza el trabajo de nuestros técnicos, porque a veces la abuela no la quiere recibir. Bueno, y ahí entramos en otro tema también, ¿no? Van a empezar este otro estudio y después van a presentar una guía de recursos, digamos. Exacto, la guía hoy la elaboramos, está impresa en borrador y nos preguntábamos, hice una pausa porque fue una pregunta que nos hicimos. Tenemos todas las respuestas institucionales de organismos del Estado y un montón de voluntarios, iglesias, movimientos sociales. Ahora, esos movimientos sociales, ¿es válido? Es una pregunta que nos hicimos hoy. Difundirlos cuando no trabajan con una base científica, ¿qué certeza tenemos que lo que están haciendo es válido? Por ejemplo, pongo un ejemplo bien concreto. Cuando es un tratamiento del Estado, hay un equipo técnico, hay trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeros, psiquiatras que dicen, bueno, tenés que tomar esta pastillita cada 8 horas. Hay algunas iglesias que solo aspirando a la fe, que muy válida es, quieren que no consuma ningún medicamento y que solo con la fe se sostenga. Que en algunos casos puede funcionar. Nosotros creemos que no en todos. Entonces, ¿cómo amalgamar, cómo balancear a la hora de hacer esa difusión? Pero además, más allá del método, también, digo, ver la seriedad de los planes. De lo que hay atrás. No, de lo que hay atrás, porque no es una cuestión de difundir, hacer un listado al barrer y decir, bueno, miren, y después viene una persona y dice, yo fui a tal lugar porque decía en la guía de ustedes que son la Junta Departamental de Drogas y resulta que acá y acá me pasó esto y esto. No quiero decir que suceda lo que voy a poner como ejemplo en Maldonado, y no nombra a nadie en particular. Imaginemos que le decimos a alguien, anda a tal lugar, a tal iglesia, que ahí te van a dar una mano. O a tal organización social, ONG o lo que sea. Y esa organización social X, que no estoy diciendo que exista, le dice, bueno, a partir de hoy te vamos a atender acá y queremos que hagas tal tarea en la chacra. Y estamos hablando de una explotación laboral con el cuento de que lo están atendiendo en la adicción. Claro. Y estamos hablando de una explotación laboral o una explotación sexual en algunos casos. Bueno, estaba el ejemplo clásico de cuando Veraca mandaba a los jóvenes y a las personas que estaban en Veraca a los semáforos a vender repasadores, a vender cosas, y uno decía, bueno, pero ¿hasta dónde? ¿No? Sí, yo no quiero dar nombres, pero... No, pero bueno, pero a ver, todos sabemos porque a todos seguro. nos han parado en un semáforo y te han dicho, a veces nombrando a otras instituciones, Sí. pero digo, me acuerdo del caso que en su momento fue muy discutido, Claro. o te venden libritos o cositas, bueno, y vos decís, bueno, pero... O sea, Y uno esto, entiende el tema de fomentar los hábitos, fomentar una cuestión de trabajo, solventar también estos lugares que muchas veces no le cobran a las personas, pero entras en un terreno... Por eso, nosotros hoy entendíamos que vamos a darle difusión a lo que tenemos desde el punto de vista del Estado, de ACE, digamos, del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia. Bueno, nuestros técnicos de INAU vienen trabajando en la prevención de adicciones. Ahora con la Intendencia vamos a hacer, que ya hicimos un foro juvenil. Vamos a hacer, estoy dando una primicia absoluta porque tuvimos una reunión anoche o antenoche con la Liga de Fútbol Infantil de Maldonado, con adolescentes de 12, 13 años, que a veces se cree, me meto en otro terreno, que los jóvenes de 12, 13 y 14 años no tienen problemas. Y el otro día conversando con la gente de la Liga de Fútbol Universitario, yo les ponía el triste ejemplo de una situación que se dio el año pasado en San Carlos, que ustedes le dieron cobertura en los medios de prensa, de un adolescente que jugaba al básquetbol en el Club Atenas, que era un buen estudiante, que aparentemente no tenía conflictos, y se terminó quitando la vida. Entonces,
queremos promover desde este ámbito interinstitucional, prestarle oído a lo que le pasa a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes reciben presiones familiares para que sean jugadores de fútbol? Sí, y no solamente para que sean jugadores de fútbol, sino para que sean Maradona, que la familia otro. Quede parada desde el punto de vista económico. Tal vez Maradona, vinculándolo al tema de las drogas, no es el mejor ejemplo, pero ¿cómo entendiste? Claro, entonces... Que sean el crack, el Suárez, pongamos, claro, para poner uno nuestro y querido y que no tiene problema, que sean Suárez, sí, que sean Cavani, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo de investigación junto con el área del desarrollo social de la Intendencia, que lo lideró la trabajadora social Mercedes Velázquez, junto a distintos técnicos de INAU. Hicimos un encuentro en el Cerro Pelado con 55 jóvenes de UTU y del liceo, de distintos, donde hicimos un taller, porque no queríamos dar una charla, queríamos escucharlos. La pregunta disparadora era: ¿cómo estoy hoy? Y ahí nuestros técnicos los invitaron a que hablaran, y muchos ya nos estaban planteando, muchas gurisas, adolescentes, que sufrían violencia en el noviazgo. Claro. Entonces, estamos hablando de víctimas de violencia y de victimarios, de jóvenes que ya en la adolescencia los podríamos estar proyectando como adultos masculinos agresores. Y otros planteaban la presión que recibían de su casa para el estudio, y otros que tenían múltiples actividades extracurriculares, y tenemos que atender la salud mental de esos jóvenes. Ni hablar. Vamos a hacer una pausa y venimos y seguimos metiéndonos en el tema de INAU, pero aparte de todas las problemáticas subyacentes, es que todo transversaliza, ¿no? Todo. Porque está exactamente. Enseguida volvemos. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás?
Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del Plan de Inspecciones Zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE. Seguimos en esta entrevista con el director departamental de INAU Maldonado, Eduardo Rodas. Bueno, venimos salpicando por un montón de temas. Vos mencionabas en el bloque anterior el tema, por ejemplo, de las salidas transitorias, de lo que generalmente mal, pero lo mencionamos así, son los hogares de INAU, que en realidad son centros. Y algunos tienden, o a uno le da la impresión desde afuera, que son más conflictivos que otros, o generan incluso dentro del ámbito geográfico del barrio donde están situaciones de las cuales los vecinos muchas veces se quejan o plantean con preocupación o ven el entorno. Bueno, a ver, ¿cómo está un poquito el mapa de INAU Maldonado? Bien, hoy iba a contar y al final, como Tarzán, me fui por la rama y no concreté lo que quería decir. En Maldonado tenemos 5 hogares, uno de primera infancia, que como decía atienden niños de 0 a 5 años, otro que tiene niños de entre 5 y 12, que es el hogar infantil, otro que es exclusivamente femenino, otro que es mixto, tiene tanto adolescente masculino como femenino, y otro que funciona en una modalidad de hogar. Los gurises que están en INAU y las gurisas no están porque INAU los fue a buscar una casa y los trajo, y no están por su propia voluntad tampoco. Están porque algo hizo que el Poder Judicial determinara que INAU, que es el órgano rector de las políticas para la infancia y la adolescencia en el Uruguay, se haga cargo del cuidado de ese niño. En algunos casos, como decía hoy en algún momento de la entrevista, desde el primer momento se comienza a trabajar para revincularlo con la familia. En algunos casos eso no es posible. No solamente no es posible en el caso de los más grandes, sino en el caso de los chiquitos. No hay familia. Y cuando no hay familia, nuestros informes que llegan a Poder Judicial determinan que ese niño o niña o adolescente pase a condición de adoptabilidad. Está en condiciones de que las personas que en el territorio nacional están registradas en el registro único de aspirantes a adoptantes, se lleve a ese niño, esa niña o ese adolescente. Lamentablemente todos sabemos que la adopción en el Uruguay, todos queremos que quien adoptamos sea lo más chiquito posible. Sí. Nadie quiere adoptar un gurí de 15 años. La gente tiene miedo, ¿no? Exacto. Entonces, en algunos casos, creo que son más de 200 niños que tenemos mayores de 12 años que están en condición de adoptabilidad, que seguramente no se van a ir con ninguna familia y se van a terminar criando en INAU. Muchos de los que se crían en INAU, por ejemplo este año, ahora en marzo, se fue para Montevideo una nena, digo yo, porque es chiquita, yo tengo hijas más grandes, se fue a Montevideo a hacer Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ahí vas a tener una competidora. Una colega. Una colega. Otros muchachos se fueron, que se criaron en INAU también, a los talleres de Don Bosco. Están estudiando mecánica en Montevideo. El año pasado una de las adolescentes, ahora, pero que se crió en INAU, se fue a hacer la Escuela de Especialidades de la Armada y hoy es funcionaria de la Armada Nacional. Todos estos chicos de Maldonado. Todos chicos de Maldonado que se criaron en INAU y se fueron. Tenemos 2 hogares con adolescentes, que además quiero, que está buenísima tu pregunta, porque los hogares no son centros de reclusión. Cuando yo digo muchas veces que son hogares de puertas abiertas, la gente me dice, ¿cómo de puertas abiertas? Claro que sí, igual que en nuestras casas. Los niños y los adolescentes que están en los hogares de INAU van a la UTU, van al liceo, algunos van a hacer actividad deportiva al campus, otros juegan al fútbol infantil en distintas... No están presos por no su calidad, digamos, no están recluidos, no es que no puedan salir a la calle, claro, por el hecho de estar bajo el cuidado del INAU, ¿no? Tal vez ahí la gente se confunde un poco entre lo que es el INAU, los chicos que van y los roles, a veces se confunde con el INISA, que es donde se mandan los menores infractores. Exacto, en INAU no hay menores infractores. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes que están en los hogares de INAU? Salen, ¿cómo salen? Los hijos de todos los televidentes se juntan en la plaza, van a jugar al fútbol,
Sí, a veces en la plaza o en la esquina ponen los parlantes con música fuerte, circulan, sí, juegan de mano, fuman en la esquina, pero lo mismo que hacen todos los demás. ¿Qué pasa? Algunos gurises de INAU se juntan en la puerta del hogar donde viven con compañeros de la UTU, con compañeros del liceo, con otros gurises que juegan al fútbol, o con sus hermanos, o con sus primos, o con sus novias, o con sus novios, que los vienen que los a van a ver, visitar a la casa, digamos. Entonces, circula. Hemos tenido situaciones, y acá quiero entrar en otro tema que no es menor, tenemos niños y adolescentes en INAU con mucho daño, pero con mucho daño. Imagínense que en INAU, no solamente en Maldonado, a nivel nacional, les voy a hablar ahora, tenemos adolescentes de 15 años que ingresaron hace un mes, se me pone un nudo en la garganta por lo que voy a decir, adolescentes de 15 años que venían siendo abusadas sexualmente de los 4 años. ¿Y cómo puede ser que Entonces, un chico que viene siendo, un chico o una chica que viene sufriendo abusos bisexuales desde chiquito pueda pasar de los 4 hasta los 15 años para que finalmente haya una respuesta institucional? ¿Y por qué nadie del se enteró Estado? antes? ¿Eh? Nadie se enteró antes. Voy a poner un Nadie se ejemplo. enteró Y nadie antes. se enteró. Digo, INAU no anda casa por casa, No, a ver no, cómo pero está, digo, ni el Estado. no hubo nunca denuncias, Y no hubo nunca no fue denuncia. detectado en los lugares de estudio. Hemos tenido situaciones de maestras en quinto o sexto año de escuela que la nena se animó a decir que alguien dentro de su casa, a veces un padre, un padrastro, un hermano, venía abusando sexualmente de ella. Y ahí se hace una intervención, ahí se le da intervención a Fiscalía. Pero ¿por qué y puse en este caso puntual. Sí. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque imagínense cómo está la salud mental de una niña que ha sufrido eso. Entonces esa niña toma medicación controlada, esa niña tiene bajo rendimiento en la UTU, en el liceo, esa niña o ese niño circula por nuestras calles, a veces haciendo ruido social no me refiero a ruido de bochinche, haciendo un ruido social. Y acá nos tenemos que hacer otra pregunta. Hay un buen porcentaje de la sociedad que está bastante enferma mentalmente. Bueno, la salud mental, ¿no? Porque si estamos hablando de que tenemos situaciones de niños en la primera infancia que sufren abuso sexual o explotación sexual por gente que afectivamente está bien cercana a ellos, y bueno, ahí es algunas de las personitas con las que INAU trabaja. Que aparte lo digo siempre, menos mal que existe INAU. INAU ahora está cumpliendo 90 años. Nació en 1934 con el nombre de Consejo del Niño, después pasó a llamarse INAME, con el primer gobierno del doctor Sanguinetti, y después cuando asume el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se cambia el nombre para INAU, porque fue cambiando la lógica. A mí me decían hace poco, che, ¿qué pasa con esos gurises que andan por la calle que son de INAU? Le digo, la otra opción, ¿cuál sería? ¿Tenerlos empastillados dentro del hogar babeándose? Digo yo, los gurises salen, entran, vienen. Tratamos de llevarlo, y lo hacemos, a consulta odontológica, a consulta psicológica, a los controles médicos necesarios, se les saca el carnet de salud, se los inscribe en el centro educativo, los más chiquitos son llevados. ¿Controlan que vayan a los centros educativos? Y claro, los más chiquitos hay educadores que los llevan a la escuela, sí, que los van a buscar, como cualquier los niño llevan chico al que no puede ir CAI, solo. los llevan al CAI. Entonces los niños que están, y las niñas y los adolescentes que están en INAU, son producto de nuestra sociedad, y el INAU lo que está tratando de hacer en un altísimo porcentaje es tratar de reparar el daño que lo afectó de manera tal que por algo el Poder Judicial dijo mejor que vaya a esta institución y no siga en la casa. ¿Cuentan con los recursos humanos, materiales suficientes? Porque ahí siempre tenemos un poco de debe. Sí, yo le decía, cuando me tocó hacer uso de la palabra, que ustedes hicieron la cobertura cuando inauguramos el CAIF de los Caracoles, donde ahora se realojó la gente del Kennedy, cuando me tocó hacer uso de la palabra, que estaba presente el presidente en ese momento del directorio
de INAU el doctor Abdala y estaba el señor intendente de Maldonado, el ingeniero agrónomo Antía. Yo le decía que está bárbaro que instalemos este CAIF que está cubriendo como a 90 gurises, pero si tuviéramos otro CAIF seguramente íbamos a tener 90 más. También está lleno, sí. En políticas sociales yo creo que siempre se corre de atrás. Por suerte en Maldonado, a partir del momento que llegué a la dirección de INAU, ya va a ser casi 2 años, tuvimos un aumento, un ingreso de técnicos, de psicólogos, de trabajadores sociales, pero nunca es suficiente. Porque además pasa una cosa, la intendencia cuando encuentra una calle con pozo, viene con la máquina, nivela, tapa el pozo y por un buen tiempo la calle va a aguantar. En políticas sociales los emergentes están ocurriendo todos los días. ¿Cuántos chicos están bajo la tutela de INAU en Maldonado hoy? Atendemos a más de 5.000. Sé que te sorprendió la cifra, porque acá no solamente estoy hablando de los que están bajo amparo. No estás hablando solamente de los que viven, estoy hablando de los CAIF, centros, claro. Porque además ahí hay un trabajo de prevención. Tenemos 14 CAIF que atienden niñitos desde los 45 días hasta los 3 años. Tenemos centro juvenil en La Capuera, en Maldonado, en Pan de Azúcar y en el... me está faltando uno. Bueno, club de niños que atiende a contrahorario de la escuela a los niños. Después tenemos centro juvenil en el Balneario de Buenos Aires, en Maldonado y en San Carlos. En residencia de INAU hay alrededor... todos esos chicos, digamos, tienen su ámbito familiar, tienen... Claro, pero ahora, tenemos nuestros técnicos trabajando ahí. Pero vuelven a su casa, viven en su casa, tienen una pata la madre con su lo familia, lleva y ahí hay un programa de atención de INAU. Los otros, voy a poner un ejemplo. No tienen a nadie y están bajo la tutela. En el hogar exclusiva. infantil, sí. En estos momentos tenemos alrededor de 20 niños de entre 6 y 12 años viviendo. Ahí viven, nuestros educadores los llevan a la escuela, los llevan a jugar al fútbol, los llevan al campo de Maldonado que hagan piscina. Tenemos 20 en residencia, pero ese mismo hogar es responsable de otros 40 que están en contexto familiar, con una abuela, con el tío, con la madrina, y se les viene haciendo el seguimiento. Encontramos una salida para esos chiquilines para que estén en contexto familiar, pero igualmente están haciendo un seguimiento. Y tenemos alrededor de esa manera, entre niños, niñas y adolescentes, alrededor de 200. ¿Es un número relativamente, digamos, promedial con respecto a otros años, otras épocas? ¿Es un número que ha crecido? ¿Es un número que ha bajado? Es un número que se mantiene estable en Maldonado. ¿Desde hace cuánto? Bueno, no puedo dar datos estadísticos porque ustedes recordarán que yo hace 2 años que asumí la dirección. Capaz que tenés, digamos, se mantiene, estadística para atrás, se mantiene. Sí, lo que sí aumenta, y esto me encantó, porque estaba hablando con la compañera que es psicóloga y se encarga de un área de trabajo de la que quiero hablar ahora, lo que sí aumentó pila es la cantidad de personas que vienen a preguntar cómo se hace el trámite para adoptar. Bueno, yo te iba a preguntar hoy cuando lo mencionamos, la LUC también cambió y de alguna manera facilitó eso, ¿no? Y también están algunos programas de INAU específicos, ¿no? Que apuntan también a favorecer, digamos, las adopciones, a hacer más sencillas. Hoy por hoy, ¿cuál es el nivel de adopción que hay en Maldonado, por ejemplo? Bueno, porque pasan por la firma de la dirección departamental. Yo creo que todas las semanas alguien, individual o en pareja, vienen a preguntar cómo tienen que hacer el trámite y ahí comienza el periodo de entrevistas con la trabajadora social y con la psicóloga. Y acá una pregunta que siempre me hacen, que lo voy a hacer públicamente porque seguramente muchos oyentes se lo están formulando, muchos televidentes, ¿por qué demora tanto una adopción? Y yo a veces respondo poco académicamente, no estamos regalando un perrito, no estamos dando una planta. Tenemos que tener las mayores garantías de que esa persona que cree que tiene capacidad de cuidado, verdaderamente lo tenga. Por eso las entrevistas que tienen con los psicólogos, con los trabajadores sociales. ¿Cuánto dura en tiempo todo ese entrevista, todo ese proceso, digamos, desde que una persona se acerca y manifiesta, o una familia, o una pareja, su voluntad de adoptar a un niño? Y hoy bajó a menos de un año. Igual es un tiempo... todo esto es la previa hasta que se decide, digamos, si el chico va a ir ahí, o esto incluye dentro de ese periodo... Pero hay como una carrera de postas, porque
comentaba hoy en la entrevista que hace poco nació un bebito con cocaína en sangre. El Poder Judicial entendió que la familia no podía garantizar las condiciones de cuidado. Ese bebito creo que no llegó a estar un mes en INAU. Ya está con una familia que estaba en el registro de aspirantes. Entonces, importa mucho el derecho a que las personas puedan adoptar, pero está el derecho del niño a ser adoptado. Y a ese bebé que nació ya se fue. Entonces, los grandes pueden esperar, los bebitos no. No sé si logro está claro. especificar y ejemplificar lo que quiero decir. Tenemos que tener las mayores garantías de que el niño o la niña que se van a adopción, la certeza no existe en la vida. Por eso que estábamos hablando. Sí, bueno, pero es una responsabilidad muy grande pero para nosotros ustedes. Como Estado tenemos que agotar todos los recursos para que ese niño o esa niña que se van a adopción esté en las mejores condiciones. Eduardo, nos quedamos sin tiempo, tenemos un montón de temas para seguir charlando, ¿Cómo no? Algunos que pintamos un poquito en esta entrevista. La invitación para reencontrarnos pronto en este ciclo por Canal 2. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. A mí me parece muy importante poder contarle a la gente no solo lo que hacemos, sino también las situaciones que tenemos que enfrentar diariamente en este organismo que es el rector de las políticas de la infancia y la adolescencia. Y nos quedamos con esto que recién firmaron y que se va a concretar. Le prometemos a la audiencia que vamos a seguir en contacto con Eduardo con esto de lo que van a hacer con la Liga de Baby Fútbol, que nos parece muy interesante también, y lo contamos dentro de algunos programas. ¿Cómo no? Será un gusto. Gracias por la invitación. Para ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene en este ciclo de entrevistas de Canal 2 y Punta News. Y gracias, como siempre, a los auspiciantes de este ciclo. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar. Un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica, más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Si tu hija viene con algo que no es de ella,
¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del Plan de Inspecciones Zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE. Este programa fue una presentación de Administración Nacional de Puertos, Ulbrica Pinturas, Enjoy Punta del Este, UTE, transformando con energía nuestro país.